Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central, discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una discusión abierta. Una discusión abierta en que lo invitamos a participar, por supuesto, a través de las redes sociales, a través de Twitter. Pero en el día de hoy quisimos hacer un alto en lo que corresponde a la información y a lo que han sido los reportajes que han estado al aire en los diferentes medios de comunicación, que se han publicado también, respecto a los 40 años desde el golpe militar. Para algunos pronunciamientos, para algunos evitable, para otros era necesario. Otras partes dicen era un gobierno legítimamente democrático que fue interrumpido por la fuerza. Hay interpretaciones, hay momentos de reflexión. Sin duda, el país cambió en estos 40 años. Buscamos altura de miras y lo queremos hacer un juicio desde el punto de vista histórico y, por supuesto, también desde el punto de vista político, en segunda instancia. Saludamos de inmediato a nuestro panel de lujo. Saludamos a Isabel Torres Yujisin, doctora en Historia, profesora de Historia de Chile Contemporáneo en la Universidad de Chile. Uno de sus últimos libros, que se encuentra en imprenta, ¿no es cierto, Isabel? Sí. Se llama La crisis del sistema democrático, análisis de las campañas electorales del 58, del 64 y del 70. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Vamos partiendo por las damas. Saludamos también a Cristina Moyano, quien es doctora en Historia de la USACH, de la Universidad de Santiago, académica de la Facultad de Humanidades. Bienvenida. Muchas gracias. Seguimos por allá y saludamos a don Cristian Gasmuri, doctor en Historia de la Sorbonne de París, abogado, exdirector del Instituto de Historia de la Universidad Católica, autor de varios libros, entre ellos La historia de Chile entre 1891 y 1994. Bienvenido. Muchas gracias. Y por supuesto a don Marco Antonio Bolero, magíster en Ciencias Políticas y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. En estos 40 años hemos aprendido algo, que vamos bien traumados y actuamos desde el punto de vista de evitar ciertas situaciones. Porque una cosa es aprender y actuar con la madurez que te da el aprendizaje, y otra cosa como país es actuar con temor a que no se vayan a repetir los hechos que se gatillaron hace 40 años, lo que se vivió posteriormente, y que uno actúa más que nada por no querer repetir los hechos, pero tal vez en la conducta se mantiene ausencia de aprendizaje. Yo creo que efectivamente se ha aprendido en estos 40 años y particularmente cuando se celebran estas fechas, como que el aprendizaje todavía es más intenso, ¿no? Y se concentra justamente en este mes que ya comienza mañana, y creo que tiene que ver también, y cuando uno se pregunta por qué es tan recurrente esto de volver a hablar del golpe y por qué no hemos superado totalmente los traumas del golpe, yo creo que tiene que ver con que la larga transición que hemos tenido en Chile, de alguna manera, no ha logrado cerrar definitivamente las heridas, porque el modelo de transición que tuvimos de alguna manera tendió a poner una especie de vidrio polarizado que no nos permitió ver adecuadamente lo que había pasado en 40 años. Y entonces el modelo de gobernabilidad que surge con la llegada de los 90, el retorno a la democracia, establece esta idea del empate en la sociedad chilena, y en el empate no queda claro quiénes efectivamente tuvieron las responsabilidades que debían haber asumido. No hemos visto que haya habido efectivamente justicia de verdad, y no ha habido demostraciones efectivas de perdón. Yo creo que esos elementos que están condicionados por la transición chilena a la democracia son los que aparecen hoy día, y cada cierto tiempo vuelven a generar estas tensiones en la sociedad chilena. Isabel, ¿qué hemos aprendido? A ver, desde la historia, pienso que si uno tuviera que hacer un análisis de los 40 años que hemos aprendido, en primer lugar yo creo que tengo una mirada un poco distinta, en el sentido que la transición fue la transición que se pudo. No podemos olvidar cosas importantes, como que el 91, 92 tuvimos posibilidades o amenazas militares con un comandante en jefe que era Pinochet, el mismo que había llevado adelante la dictadura. Entonces yo creo que las lecciones de la historia, si es que se puede, ¿no? Porque yo discuto eso de poder repetir o no repetir los errores, etcétera. Creo que la primera, la más importante, y que me parece que da cuenta es que la sociedad se dio cuenta que en escenarios de polarización extrema, esos son condiciones que no son favorables para una sociedad. ¿Ese fue el aprendizaje principal? Yo creo que un primer aprendizaje tiene que ver con evitar la polarización. Y si uno se da cuenta, a partir de los 90 se ha buscado
un consenso, una búsqueda de llegar a acuerdos, de no polarizar, de no rigidizar el sistema. ¿El consenso ha sido fundamental para mantener, por ejemplo, la estabilidad que ha habido hasta ahora? ¿O ha sido principalmente una traba y una camisa de fuerza? No nos olvidemos que las elecciones del 70 son una situación complejísima. O sea, tenemos 3/3 irreductible, con imposibilidad absoluta de hacer cualquier posibilidad de alianza entre. Si nosotros vemos Tomic con Allende, no había grandes diferencias desde el punto de vista de la propuesta. Tomic era del sector más de izquierda de la democracia cristiana, pero la rigidez del sistema, la imposibilidad de abrirse a acuerdos o alianzas, hace que se rigidice el sistema, que sea imposible de ampliar y de llevar adelante un proyecto importantísimo, como era el de la Unidad Popular, de un cambio profundo de una sociedad que buscaba más justicia, mayores condiciones, más igualdad. O sea, habían cosas importantes que no pueden ser llevadas a término por razones diversas. No quiero decir que haya una causalidad en esto. ¿Cristian? Sí. ¿Aprendimos algo o actuamos desde el punto de vista del aprendizaje? Que el aprendizaje, como decía yo al principio, es sinónimo de madurez. ¿O actuamos bajo el punto de vista de cuidar lo que tenemos y nuestra conducta está un poquito reprimida por el temor a no repetir los hechos? Mira, yo espero que hayamos aprendido algo. Yo no me atrevo a decir aprendimos porque te digo, en historia siempre se suele dar, te digo, esto lo que uno cree que no se puede dar. Yo te diría que en el mismo Chile, recordemos algo que muchas veces se olvida, que nadie pensaba que una cosa así podía ocurrir en Chile. O sea, cuando se decía no hay golpe de Estado en Chile, no hay golpe de Estado, que resulta ser absolutamente falso. Bueno, por lo tanto, yo te diría que decir que aprendimos algo de forma definitiva, no. O sea, aprendimos que hay que actuar con pies de plomo, te digo, con cuidado. Y aquí recojo lo que decía Isabel, que resulta que los proyectos que estaban ahí peleando eran 3/3, de los cuales 2 eran utopías, o como dice Mario Góngora, planificaciones globales, en que transar con el adversario por parte de la Unidad Popular o por parte de la democracia cristiana parecía como una traición. Entonces uno dice, yo sé que Frey y Allende se reunieron 2 veces en el periodo entre septiembre y noviembre del 70. Y Frey se negó, digamos, fue Frey el hombre que se negó ahí, más que Allende. Pero después, cuando a Allende le toca cómo actuó con la democracia cristiana, ya estando en el gobierno, el hombre tiene 2 posibilidades. Una es cooptarla, que habiendo sido Tomic, que como bien dice Isabel, tenía un programa parecido, ¿no es cierto?, al de Allende, podía haberla cooptado si hubiera sido más útil. Pero, ¿qué eligió? Eligió por dividirla. Y él empujó la ruptura con de la izquierda cristiana, en que se fueron varios diputados, pero de base fue muy pequeña. Entonces, esa intransigencia de las utopías, creo que fue una de las causas, ¿no es cierto?, de que el país después se dividiera en 2 grupos, ¿no es cierto?, absolutamente, que ya en la época del golpe eran prácticamente, yo diría, incontrolables, y era casi imposible que se pusieran de acuerdo, pero al principio eso hubiera sido posible. Pero tú no crees que... Dame un segundo, déjame con Cristina, porque quiero escuchar la mirada de ella, y ahí como que empezamos el diálogo va entre ustedes. Yo creo que hemos aprendido varias cosas, no necesariamente a propósito de la interpretación que han hecho los historiadores o los cientistas políticos sobre el momento mismo del golpe, sino que las experiencias constitutivas a propósito de después del golpe y la dictadura. Y en ese sentido yo creo que los grandes aprendizajes en nuestro país tienen que ver con la valoración de los derechos humanos, que de alguna otra manera se instaló como una narrativa posterior al golpe de Estado. Eso es un gatillador, por decirlo de alguna manera, de una demanda que se instala a propósito de la experiencia traumática y que hoy día es un aprendizaje que está instalado en nuestra sociedad, que se defiende y que forma parte de nuestra constitución democrática posterior. Por otro lado, creo que también hemos aprendido que el pasado no es algo que esté cerrado, y la permanente discusión, y a propósito de la conmemoración, también hemos aprendido que el pasado forma parte de un debate político, y en ese sentido lo que nosotros hoy día estamos discutiendo acá
da cuenta de que ese pasado va a seguir permanentemente abierto, y la interpretación historiográfica es una interpretación que está siempre cargada por esa posicionalidad política respecto de lo que queremos hacer con el futuro. Y por último, a propósito de algo que mencionó Isabel sobre el conflicto, yo creo que también aprendimos, pero hoy día está en discusión, que el conflicto tendió a demonizarse producto de esta interpretación de la polarización, y yo creo que el conflicto es sano para las democracias, y ahí hay que evaluar qué tipo de conflictos Claro, son la los forma en que se presenta. Exactamente, porque evaluar el conflicto y demonizarlo trancó. Yo coincido con Marco que puso límite a los procesos transicionales, pero eso siempre hay que entenderlo en función de la configuración de la experiencia de los actores y cómo esos actores hicieron la interpretación del conflicto que vivieron en la época. Pero fíjate, Pablo, que lo recurrente de esta discusión acerca de los 40 años, y hace 10 años fue de los 30 años, tiene que ver con el golpe en sí mismo, pero tiene que ver, lo conversábamos con Cristian antes, con la dictadura, ¿no? Y por lo tanto, la discusión, creo que más que centrada desde el punto de vista histórico, que es importante hacerla respecto del hecho mismo del golpe, pero pronunciamientos o golpes, como queramos llamarlo, en la historia de Chile han habido muchos, y en el siglo XX hubo varios. Sin embargo, la discusión sobre la dictadura, y eso es lo que tensiona hoy día la política en Chile, ¿no? ¿Por qué la elección presidencial está marcada de alguna manera por lo que ocurrió hace 40 años? No es tanto por el golpe, sino como respecto a la dictadura. Cuando Evelyn Matei dice que no pido perdón, no es que no pida perdón respecto del golpe, sino que no pide perdón, ¿no es cierto?, respecto de los hechos que se le imputan a una manera en que la sociedad trató de resolver su problema. Si toman los personajes, le dan vigencia al golpe y a la dictadura. ¿En qué sentido? Sí. Porque justamente, o sea, ¿quién iba a pensar que las hijas de dos generales, que finalmente en la historia, a pesar de que fueron amigos, todos lo que quieran, las hijas de dos generales, que estuvieron en roles antagónicos finalmente, hoy día están representando, quieras o no, cada uno de los sectores, y está vigente esa división que se da ese 11 de septiembre y que se comienza a dar mucho antes, por supuesto. Entonces, en ese sentido, y si miramos en retrospectiva, ¿era evitable el golpe? Yo creo que era evitable, que siempre es evitable. Yo creo que cuando se pierde el valor a la democracia, cuando se pierde el respeto a la institucionalidad, porque si uno saca las cuentas, hoy, por ejemplo, el gobierno de Piñera no tiene mayoría en el Congreso. No tiene mayoría como no lo tenía Allende en su momento, y cuando son las elecciones del 73, Allende no alcanza, tiene el 44, pero la derecha tampoco alcanza la suficiente, tiene la derecha en ese momento saca el 55 y tampoco alcanza los 2/3 para acusarlo constitucionalmente. Entonces, no respeta la institucionalidad, y yo creo que si uno pensara hoy Piñera, que no tiene mayoría en el Congreso, uno podría decir, bueno, podemos pedirle que renuncie porque tenemos mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que la institucionalidad es un tema crucial y que es otra de los aprendizajes importantes. Berenguer dijo que Allende llegó al gobierno con un gobierno que siempre estuvo, con un bloque que siempre estuvo en minoría. Era un gobierno minoritario. ¿Ah? Sí, y a su vez, y yo le agrego, sí, y carente de poder efectivo, porque el poder siempre está dado principalmente por las lucas. Pero lo minoritario no da razones, no es una justificación para ninguna acción golpista. O sea, el golpe, ¿por qué podría haber sido evitable? ¿Desde qué punto de vista? Si no hubiésemos tenido una derecha que el día 1 de la elección de septiembre del 70 empieza a buscar la manera de votar a Allende. O sea, es una derecha que no está pensando en conservar la democracia, tiene un concepto instrumental de la democracia. ¿Era una derecha que se sentía amenazada por la ideología? Ciertamente, o sea, ¿Del primer día? desde el primer día. Desde antes. Yo te diría, y durante el gobierno de Eduardo Frei y Montalva también. Claro. Te digo, o sea, se sentía tremendamente amenazada. Pero quiero insistir en algo que tú dijiste, te digo, tú, que lo traumático y lo que cuesta olvidar aquí a Chile, te digo, más que el golpe mismo, que yo quizá podría ser evitable, pero uno en la historia no puede actuar con lo que fue y no con lo que pudo ser. Pero te digo tú, eso no fue tanto. Y que hayan habido, no sé, esos primeros 2 o 3 días, 2.000 muertos, algo así. Porque hubo 3.500 más o menos. Pero eso siguió para adelante. Pero el primer día unos 2.000 muertos. Posiblemente eso no habría sido una cosa tan traumática. Lo traumático fue la dictadura. Y yo creo, ¿no es cierto?, de que ahí Isabel y todos los que han hablado, ¿no es cierto?, tienen razón. El hecho de tener en Chile un país que había sido progresivamente democrático, porque tampoco empezamos con una democracia, pero ya en los años 70 se había llegado a una democracia en Chile.
más o menos buena. Te digo que tú, tuviéramos una dictadura de 17 años, con cárceles secretas, con tortura, con decenas de miles de exilios, con bastantes muertos. Nada comparable con Argentina, bueno, pero de todas maneras bastantes muertos. Con cárceles secretas donde se torturaba. Ahora, tortura siempre hubo en Chile en investigaciones, poquitas, pocas. Pero no políticas sistemáticas como hubo después. Entonces, lo traumático es la dictadura. Yo diría, más que el golpe es la dictadura. Ahora, ¿tú querías decirme algo? Sí, yo quería plantear el tema de la habitabilidad, porque hay un debate respecto de si, a propósito, por ejemplo, de lo que ocurrió hace un tiempo atrás sobre el Museo de la Memoria, cuando se discutía si era importante colocarle el contexto previo para poder después justificar la dictadura. Yo creo que dictaduras con políticas sistemáticas de represión, de violación a los derechos humanos, de instalación de gobiernos del terror, no son justificables, no importa los contextos. Pero eso igual uno puede discutir sobre la habitabilidad. Y yo creo que hay un punto que mencionó Cristian, pero yo quisiera profundizar, que tiene que ver con esta problemática del debilitamiento de la institucionalidad, pero de la legitimidad de la institucionalidad, porque allí la democracia en Chile en la década de los fines de los a principios de los 70 y en los 60 no tenía el mismo significado que tiene para hoy día para nosotros la democracia, y por lo tanto de alguna otra manera tanto la izquierda como la derecha querían pasar. ¿Cuál es la diferencia del significado de la democracia de los 70 versus la que la democracia de los 60 era considerada una democracia con muchos menos ámbitos de democratización, y por ejemplo para la izquierda estaba cargada del concepto de burguesa, o sea, era la democracia burguesa, representativa y parlamentaria, y de alguna otra manera la utopía socialista pretendía sobrepasar esa democracia democrática y burguesa. No era una democracia a solas, a secas, como de alguna otra manera se terminó valorizando a propósito de la experiencia de la dictadura. Por eso el gran conflicto es la dictadura, no el golpe. Marco, a la vuelta de la pausa la pregunta es la siguiente: ¿quién fracasó? ¿Quién fracasó con el pronunciamiento? Más allá de la sociedad chilena y el país. ¿Pero qué sector fracasó? ¿Qué proyecto fue el que no se concretó? ¿Iba a triunfar eventualmente la Unidad Popular si que hubiese terminado su gobierno? En fin, todas esas dudas ya las planteamos y leemos los Twitter a la vuelta. Estamos de vuelta acá en esta discusión abierta. Estamos viendo que lo que están diciendo los Twitter a propósito del programa de hoy, que hemos aprendido una mirada histórica. Chino Hawk dice: ahí estamos de nuevo tratando de imponer cada sector su verdad. Cada uno obviamente cuenta la fiesta como le dan ella. Eso es lo que nos dice Chino Hawk. Y dice Claudio PTED, dice: el golpe de 73 fue resultado de un quiebre valórico social. Por allá lo ve. Triunfadores y perdedores, ¿de quién fue el fracaso, Marco Moreno? Más allá de decir la sociedad y el país, pero yendo a sectores que se sintieron que habían fracasado, que no habían concretado sus cosas, sus proyectos. Quienes han asumido como fracaso lo que ocurrió el 11 de septiembre ha sido la izquierda, digamos, y lo ha hecho de manera explícita, ¿no? Ha habido todo un discurso que dio lugar o que hizo posible incluso la salida democrática, porque si no hubiera habido voluntad de la izquierda de reconocer sus errores, ¿no? De reconocer que a lo mejor no pudieron avanzar de la manera en que lo habían planificado, no hubiera sido posible el llegar a un entendimiento para recuperar la democracia. Yo creo que quien ha hecho esa autocrítica con más fuerza ha sido la izquierda. He visto poca autocrítica de verdad en la derecha y en los militares, ¿no? Los militares, a pesar de que el presidente Elwin intentó imponer la doctrina de justicia en la medida de lo posible para poder dar un espacio a que esto pudiese con el tiempo avanzar, todavía no observamos que efectivamente quienes también sufrieron una derrota, porque como decíamos fue una derrota de la sociedad, hayan asumido también su parte en este conflicto. Oye, hoy día de hecho la tercera, el presidente Piñera señala en el titular: hubo muchos cómplices pasivos. ¿Estos cómplices pasivos son los que tú crees que debieran, o ustedes creen, reconocer parte de su responsabilidad en lo que le tocó a cada uno?
O sea, de hecho, en Chile el gran enjuiciamiento ético, porque el enjuiciamiento, digamos, jurídico todavía está al debe, ha sido precisamente a los militares. Y hay todo un sector de la sociedad, de colaboradores más activos, no solo, digamos, de una adhesión simbólica al régimen, que han sido o han parecido invisibles. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que pasa en Argentina hoy día, ya no se habla de dictadura militar en Argentina, se habla de dictadura cívico-militar para identificar ese otro componente que aquí en Chile está bastante pero la izquierda, ausente. ¿qué parte de los platos rotos ha asumido y está dispuesta a pagar? Porque obviamente uno le dice, mira, tú estuviste 17 años, tenías el poder de las armas, estabas representando al Estado porque te lo tomaste, pero otros pueden decir, mira las circunstancias que estábamos con una América Latina revolucionada, con la posibilidad a punto de llegar, según dicen algunos, a una guerra civil. Entonces estaba todo tan descontrolado aparentemente, con un momento en que se declara el gobierno inconstitucional. Entonces dicen, ¿y qué esperabas? ¿Ah? Si tú provocaste esto. Entonces, en ese sentido, ¿la izquierda también está al debe? Bueno, no, yo diría que de los 3/3 que mal todavía más o menos existen. Sí, claro. Yo diría que la izquierda es la que hizo inicialmente un mea culpa más claro y más, yo diría, sincero y profundo. La democracia cristiana también lo hizo, y ahí está la palabra de don Patricio que tú señalabas, ¿no es cierto? O sea, busquemos lo posible, pero esto no... Tenemos que llegar a entendernos, o sea, no podemos seguir con esta idea de las utopías, ¿no es cierto?, de que si yo te cedo a ti un poquito, estoy traicionando, digamos, mi ser mismo. Eso no ocurre. La lógica de la política es otra, es justamente poder llegar a un acuerdo sin necesidad de traicionar mi ser. Y eso se puede lograr, depende de la habilidad de los políticos. Ahora, contando derechamente la pregunta, te digo, creo, oye, que el fracaso fue de todos, te digo, en definitiva. Y la de izquierda lo ha reconocido, que ya tuvo mucha culpa. Yo te diría que a la democracia cristiana le cuesta. ¿Cuál es el rol que tuvo y que tiene hoy día? ¿La izquierda? No, la democracia cristiana, ¿cómo lo evalúas tú? Bueno, la democracia cristiana está en decadencia, yo creo. Ahí me van a pegar después de esto, pero yo creo que está en decadencia. Yo creo que tuvo un rol muy importante durante el gobierno de Patricio Aylwin, porque era un gobierno muy difícil. Te diría, estaba Pinochet, comandante en jefe del ejército, hubo 2 o 3 intentos de parar el carro a Patricio Aylwin, el boinazo, el ejercicio de enlace, ¿te acuerdas? No, todo eso. Sí. Bueno, entonces, ahí la democracia cristiana, digamos, realmente creo que hizo un muy buen rol. Ahora creo que pesa poco. Sinceramente creo que la izquierda pesa más. Ahora, la democracia cristiana ha hecho un mea culpa también, pero yo diría que no es tan franco ni claro como el de la izquierda. Ahora, estoy de acuerdo contigo, con lo que dijo ella, sí, de que donde falta un mea culpa en serio, es en la derecha. Y más que los militares que, en fin, tienen sus reglas especiales, etcétera, etcétera. Y quizá dentro de lo que es la doctrina del ejército, el decir ya estoy en contra del golpe, estoy en contra de Pinochet, etcétera, es imposible, o muy difícil. Es muy incómoda la posición de la democracia cristiana en el pasado y en el presente. Yo quiero salvar un poco, entiendo lo que tú dices sobre la democracia cristiana, y ahí voy. Yo creo que la democracia cristiana ha aprendido de ser un partido en los 60, mesiánico, de camino propio, que ellos eran, pero el mesianismo, con una vocación de poder brutal. No, la democracia cristiana en particular. Ellos se sentían los poseedores del futuro, la izquierda también, pero de otra lógica. Pero era un partido mesiánico no dispuesto a hacer alianza, era un partido por definición antialiancista. La izquierda era aliancista, al interior de la izquierda, si tú quieres. Y yo creo que eso es un aprendizaje de la democracia cristiana. Hoy ya no es un partido que esté con vocación de partido único, partido no aliancista, porque consideraba, no era aliancista, porque consideraba las alianzas como espacios espurios, de negociación. Ellos eran los que llevaban la luz adelante. Entonces yo creo que esa es una democracia cristiana que había cambiado. ¿Por una razón de fuerza? ¿Vale decir hoy día no tiene la suficiente fuerza para dárselas de mesiánico? No, yo no creo que sea solamente un cálculo estratégico. No, yo creo que hay una concepción distinta de la política. Pero la democracia cristiana nace en un contexto de Guerra Fría que es imposible. Claro. Si sacamos ese contexto no podemos entender la democracia cristiana. Y de allí esa vocación antialancista, anticapitalista y antisocialista. Pero hoy día, si uno mira el esquema político
político en varios países, la democracia cristiana solo existe en Alemania y sería, digamos, la democracia cristiana más relevante, porque en otros lugares ha desaparecido y el contexto de la Guerra Fría de alguna otra manera hizo perder sentido la existencia de la ADC. Voy con Cristian y contigo, porque me está viendo la palabra. Sí. No, mira, te decía esto que yo creo que le hace falta un mea culpa, en serio te digo, es a la derecha civil. Eso sí. Claro. ¿Marco? Eso hay Sí, consenso. no, yo justamente quería tocar ese punto que planteaba Cristian y a propósito de lo que decía Cristina respecto del, a lo mejor hay que hacer un revisionismo de este concepto de la dictadura militar, como muy bien tú decías, y pensar en qué pasó con la parte cívico-militar, porque hoy día hay toda una discusión en la propia derecha, particularmente en la UDI y en Renovación Nacional, respecto de que quieren cerrar esta discusión, ¿no? Y había una fuerte tensión con las palabras del perdón que hace el senador Hernán Larraín, ¿no? Y que ha sido objeto de fuertes críticas de parte importante de los coroneles en la UDI y de parte importante de actores relevantes de Renovación Nacional como el propio senador Carlos Larraín. Es decir, todavía este tema sigue generando una tensión, una discusión, no se ha resuelto adecuadamente en la derecha, y la derecha aquí no ha asumido efectivamente la responsabilidad y el rol que tuvo. Por lo tanto, me parece bien esta mirada revisionista que habría que ser de la historia respecto del rol de los civiles en el gobierno, en la dictadura militar. Tengo que ir a una pausa, pero les dejo planteado lo siguiente. ¿Cuál fue la herencia política que está vigente hoy día de Salvador Allende y Augusto Pinochet? A la vuelta lo revisamos. Por supuesto, ya estamos de vuelta a la actualidad central, una discusión abierta. Marco, herencia política de Salvador Allende. ¿La quieren tratar en una pregunta con una respuesta o la separamos? ¿Cuál la quieren? Vamos de a uno ya. Salvador Allende, la herencia política. O sea, la herencia política de Salvador Allende tiene que ver con la persistencia, el intentar, por sobre todo las cosas, utilizar los procedimientos institucionales de la democracia, del sistema, ¿no es cierto?, para llegar al poder y para mantener el poder. Aquí no hubo, por parte de Allende, y siempre fue ese su principal legado, el que usó las herramientas institucionales para que la izquierda gobernara en Chile. No, en ningún otro país había ocurrido esto. Recordemos lo que en el año 70 Chile fue pionero en el legado no está muy determinado por la forma en cómo murió, que de alguna manera lo consagra, lo transforma en una figura. Es emotivo el legado fundamentalmente, ¿no es cierto?, de Allende, porque yo te diría, de lo que fue la obra de la Unión Popular, el gobierno militar prácticamente arrasó con ella. Y todo lo contrario sucede con el gobierno, con la dictadura, te digo tú. Gran parte de la institucionalidad que tenemos hoy día es la Constitución del 80, y es la herencia, ¿no es cierto?, de la dictadura. Yo te diría, el sistema neoliberal, eso es herencia de la dictadura. ¿Y de Allende qué nos quedó? Yo diría, ¿Y qué le quedó a su sector, por lo menos? Nos quedó, yo diría, la admiración emotiva por un personaje, digamos, que se jugó hasta el final, como Balmaceda, ¿no es cierto?, por lo que creía, y que tuvo una muerte, diría, simbólica y muy valiente. Yo creo que lo de Allende está vinculado, coincido con Cristian, sobre este soporte simbólico que significa la figura de Allende, y que por cierto se ha ido resignificando, porque el Allende democrático apareció en los 30 años del golpe. Hasta antes de eso la imagen de Allende no era el del demócrata, primaba más todavía en disputa esa imagen del Allende con el fusil y el casco, que hay unas imágenes que estaban en disputa. Fue la conmemoración de los 30 años la que consagró la imagen del Allende democrático, que respetaba la institucionalidad, etcétera. Yo creo que Allende todavía es herencia o nos da la herencia de la construcción de la posibilidad de la utopía y de la sociedad más justa, ese como sueño trunco que quedó en la sociedad, que de alguna otra manera hoy día nutre parte importante de los movimientos sociales. Pero en el sentido político como tal, en el sentido ideológico, ¿hubo herencia de parte de Salvador Allende? Sí. Allende fue un demócrata. No hay ninguna muestra que lo distancie de eso. Fue un hombre que respetó la institucionalidad, que respetó el sistema democrático, que luchó por valores que hoy están totalmente presentes. Yo creo que hay una gran herencia ética, moral y política de Allende. También tuvo sus debilidades, por supuesto, y que uno no puede desconocerla. Para mí se entienden, ¿no es cierto?, durante la UP los conflictos que van a haber al interior de la Unidad Popular, socialistas, comunistas, la presencia de este Mir que está y no está, que él tiene también su corazoncito
afectivo, su hija, para el lado del MIR. O sea, ahí yo creo que él tiene una cierta debilidad en su conducta, pero lo que queda, lo que trasciende hoy, tiene que ver con su apego a la democracia, con sus valores, con la lucha política, social, de una mayor justicia, una sociedad más justa, más igualitaria. Eso no hay nada que no pueda demostrarlo todo su quehacer. Y el legado de Augusto Pinochet. Primer lugar. Porque es tremendo, porque no sabes cómo describirlo. No, porque hoy día tenemos, lo que señala la Cristina es importante. Si uno compara los 30 años, la conmemoración de los 30 años con hoy, en los 30 años teníamos una derecha que todavía de algún modo justificaba la violación a los derechos humanos. Bueno, pero es que aquí habían razones superiores que justificaban, en el fondo un poco se las buscaron. Hoy yo creo que no hay ningún sector que pueda decir, mire, la violación a los derechos humanos se justificaba. Y eso es uno de los aprendizajes, volviendo a la pregunta inicial, más importante. La violación a los derechos humanos no se justifica bajo ninguna circunstancia. Y lo atípico es de la forma en que entrega el gobierno. Terminar la idea sobre Pinochet. Y Pinochet no existe. Hoy lo más importante es que la derecha quiere hacerse cuenta que no lo conoció prácticamente. O sea, tenemos a una candidata que dice, yo era muy joven, tenía 20 años. Entonces, ¿me entiendes? O sea, nadie quiere, es decir, ¿para qué hablar de una foto con Pinochet? ¿Para qué hablar de algo? Es como que no quisieran negarlo, como que no existió. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos con nuestra derecha, que está ya como instalado, que es una derecha que no ha querido hacer una autocrítica. Por último, podrían decir, ¿saben qué? Nos creímos la campaña del terror que nosotros inventamos, finalmente quedamos atrapados y pensamos que nos iban a matar a todos. Mira, lo que quieras, razones psicológicas, psiquiátricas, la que tú quieras, pero no han hecho ninguna como mea culpa de los 17 años. Y eso es un problema serio, por eso que vuelve una y otra vez más a aparecer el tema de la memoria, el tema, en el fondo, la memoria como razón ética. El silencio viene a ser una forma perversa de no asumir lo que pasó en este país. Cristian, vengo para acá con la misma pregunta. Sí, mira, yendo a la figura de Pinochet, se dice que Pinochet tenía algo de demócrata porque entregó el poder, ¿no es cierto?, fue un dictador que entregó el poder, ¿no es cierto?, después de que había perdido el plebiscito del 88. Yo creo que esa es una respuesta muy simple, porque tenemos que recordar lo siguiente: que el presidente que ascendiera al 89, que seguramente iba a ser de la Concertación, ¿no es cierto?, contrario, se iba a encontrar convertido en el jamón o la palta del sándwich, porque no había caído el mundo comunista, no había caído la Unión Soviética. El Partido Comunista se suponía que iba a ser muy fuerte aquí en Chile, y de partida hasta el día de hoy controla casi todos los sindicatos importantes. Por lo tanto, iba a haber una izquierda no concertacionista. El Partido Comunista votó, digamos, por el no, pero no, en la Concertación nunca estuvo, francamente. Bueno, y por otro lado, te digo esto, una derecha también muy fuerte, en que estaban los militares, en que estaban los grupos económicos, en que estaba casi toda la prensa, en que estaba la Iglesia. Si recordemos, digamos, que la Iglesia ya en ese momento está en una posición muy conservadora, y los grupos como el Opus Dei, ¿no es cierto?, los Legionarios de Cristo, bueno, y otros, un poquito menos extremistas, eran muy fuertes, en tanto que la Iglesia, yo diría, progresista, de los años 50, 60, hasta los 70, te diría, estaba decaída y estaba muy controlada por los vaticanos. Bueno, entonces, si voy a encontrar este pobre presidente, que habría sido un partido de Luis, entre una izquierda tremendamente fuerte, con un mundo comunista absolutamente vivo, fuerte, que parecía tan poderoso como Estados Unidos, y por otro lado con fuerzas de derecha, también tremendamente importantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto iba a fracasar esa democracia. Y los chilenos, sobre todo la clase media, diría yo, iba a estar llamando a gritos a Pinochet de vuelta. ¿Cómo lo viste tú? ¿Y cuál es la herencia política de Augusto Pinochet? Yo creo que Pinochet también, al igual que Allende, uno lo puede mirar en el sentido simbólico y en el sentido de su legado más material. Lo material es lo que rescata Cristian, es decir, una institucionalidad heredada, la Constitución del 80,
el modelo neoliberal, de alguna otra manera, eso es herencia de la obra de Pinochet y es algo que todavía no vivimos en ello. Y simbólicamente yo creo que Pinochet nos heredó el trauma, o sea, si hay alguien con quien nosotros pudiéramos soñar, que es el artífice del trauma, es Pinochet, y por otro lado nos heredó una justicia transicional muy limitada que tiene instalado en nuestra sociedad... ¿Heredó algo positivo? La impunidad. ¿Heredó algo positivo Pinochet? No, yo creo que no. ¿Cuál fue la herencia política? La herencia yo creo que se vincula fundamentalmente a un modelo económico, incluso político y social que está instalado en Chile, del cual, como decía al principio, también quienes fueron oposición han sido parte de ese modelo, ¿no? Esta sociedad, de alguna manera, empatada es el resultado de eso. Evidentemente nosotros nos miramos un poco al ombligo los chilenos y no queremos ver la figura de Pinochet, pero fuera de Chile, ¿no? El modelo de desarrollo que Chile tiene, lo que le permitió avanzar, está vinculado fuertemente a la imagen de Pinochet. Nosotros no queremos verlo, es cierto, pero si en términos de legado, que era tu pregunta, fuera de Chile, Pinochet inevitablemente está vinculado, ¿no es cierto?, a el cambio que tuvo Chile durante los últimos 30 años. ¿Qué tuvo Y el neoliberalismo junto con la Margaret Thatcher y con Reagan. Ahora, ¿qué tuvo de particular? Porque si nosotros podemos... tú delante hiciste una diferencia, una salvedad con respecto a lo que fue la dictadura en Argentina. ¿Qué tuvo de particular, por ejemplo, esta dictadura, Marco, respecto a otras de América Latina o tal vez otras del mundo? O sea, si me comparáis la cantidad de muertos, no es el punto de vista, sino el punto de vista de que qué características particulares tuvo, por ejemplo, la chilena. Bueno, tuvo, a diferencia de lo que pasó en otros países, un disciplinamiento absoluto, digamos, de los mandos, ¿no? Había una verticalidad de parte de todos los actores, salvo el caso de Lee en un momento, pero que fue por otras razones más bien personales. Yo creo que había una verticalidad, había un control férreo. Recordemos esa frase de Allende, que no se mueve un papel sin que yo sepa, de Pinochet, no se mueve un papel sin que yo sepa, da cuenta justamente de un manejo mucho más efectivo del poder que en otras dictaduras latinoamericanas. Y que también, ¿no es cierto?, nuestra oposición o la oposición en ese momento todavía estaba fragmentada porque no había asumido el fracaso y le había costado enfrentar adecuadamente. Y en ese sentido, el personalismo, Cristina, ¿qué rol juega de Pinochet? Es clave, o sea, que él generara... Bueno, como toda dictadura, yo creo, ¿no? Sí, pero que él generara, porque recuerda que hay dictaduras, bueno, excepto algunas como la de Stroessner, etcétera, rotaron los miembros de la Junta, por ejemplo, en Argentina. Pinochet logra capitalizar en torno a su figura una gran adhesión y eso también le da una fuerza importante al peso que va a terminar siendo en la historia. O sea, finalmente uno habla de la dictadura de Pinochet y se olvida de otros miembros de la Junta que también formaron parte de lo mismo. Yo quisiera agregar una cosa. Quiero tomar aquí una frase de Tomás Mulián cuando habla sobre el efecto de la dictadura y dice: la dictadura chilena fue la más revolucionaria. Fue la revolución triunfante, la más profunda, dice, porque transformó no solo el sistema económico, no solo la institucionalidad, sino que los cuerpos. Es decir, con la dictadura se transformó la manera de pensar, de sentir de los chilenos y por lo tanto la construcción de la hegemonía liberal terminó siendo demasiado profunda y demasiado difícil de erosionar. ¿Tú estás de acuerdo con que el proceso de la dictadura fue una revolución triunfante? En lo económico sí. Te diría, en lo político se demoró 16 años en volver la democracia, y yo diría que la Constitución del 80, tal como quedó después de varias modificaciones, relativamente parecía, excepto por lo que se refiere al binominal, a la de 25. Yo te diría, y yo creo que vamos un poco hacia eso de nuevo. Pero me gustaría, oye, volviendo un poco para atrás, decir otra cosa buena de Pinochet. Manejó muy bien las relaciones internacionales. Chile estuvo a punto de tener 2 guerras durante los años de Pinochet. El año 74 con Perú, que seguramente también se habría metido Bolivia ahí. Claro. Te digo, y después nosotros con Argentina, el 78. Te digo tú, bueno, pues si estuvieron ahora, usted estaban las 2 escuadras ahí al frente, en el Cabo de Hornos, te digo tú. Y Pinochet movió muy bien la cosa, mucho mejor que Videla. Y así es cuando los argentinos querían atacarnos, evidentemente. Y yo diría, en Chile ya había también sectores de las Fuerzas Armadas, como la Armada, por ejemplo, que también quería la guerra. Pero Pinochet no la quería.
Y Videla, por suerte, tampoco la quería. Y así movieron sus piezas, ¿no es cierto?, de modo que cuando faltaban horas, incluso empezaron a entrar soldados argentinos en Chile. Hubo enfrentamientos, de hecho. Hubo, pequeños. Escaramuzas, cosas así. Te digo esto, logran, ya llegando al Papa, te digo esto, que venga el cardenal Zamoré, te digo, y finalmente lo que habría sido un baño de sangre se evitó. Y quedaría así un problema para los próximos 200 o 800 años entre Chile y Argentina, te digo. Isabel, ¿tú consideras que el proceso que se vive desde el 11 de septiembre hasta el día en que Pinochet muere prácticamente sería un triunfo para él? Te explico. Estuvo el tiempo prácticamente que quiso en el gobierno. No tuvo ni recibió pena alguna, a excepción te diría ya a esta altura, la anécdota de Londres. El modelo económico que él impuso está, la constitución está. Finalmente, él dejó el país tal cual lo quería dejar. A lo mejor le habría gustado ganar el plebiscito, que podría decir ahí a lo mejor tuvo su derrota, pensó que lo iba a ganar, pero no fue un triunfador finalmente a sus propósitos. A ver, es cierto una parte de lo que tú señalas. La transición él la diseñó con todo lo que significaba los enclaves autoritarios, senadores designados, él en la comandancia en jefe, después el senador vitalicio. Es cierto, eso, y se pudo ir destrabando lentamente, porque ya de hecho no existen los senadores designados, y el tema de la comandancia en jefe y todos los enclaves que estaban respecto de las Fuerzas Armadas, que controlaban en gran parte o la autonomía de las Fuerzas Armadas respecto del gobierno, se han ido también despejando. Entonces eso se ha ido superando. Respecto del tema del modelo económico, yo creo que es cierto. Pinochet en el año 75 fue convencido por los Chicago Boys, no era su proyecto. Su proyecto era mucho más nacionalista, corporativista, y le ganaron en el fondo los Chicago Boys esta idea de instalar el modelo neoliberal. Entonces ahí empieza nuevamente lo que tú señalabas, Cristina, la responsabilidad de los civiles. Pero por otra parte, también tenemos que situarnos, no mirarnos solo el ombligo, porque el modelo neoliberal es un modelo que se ha ido instalando en el mundo. Ya no existe otro modelo alternativo. Hay formas distintas de sistema, más o menos equitativo, más o menos justo, pero el modelo alternativo que existía en ese momento se cayó, se vino abajo el muro, se vino abajo los socialismos reales. Entonces tampoco le atribuyamos ese beneficio, esa condición a Pinochet. Pero yo creo que la radicalidad del neoliberalismo en Chile es... Claro, pero los costos asociados a la radicalidad es un costo político altísimo, el POJ, el PEM, la miseria. O sea, la verdad es que la sociedad con el modelo neoliberal, si bien es cierto cambió un poco, pero se radicalizó, la miseria fue mucho más grande durante ese periodo. El tema de la educación, uno tendría que ahí, yo creo que como historiadores uno siempre está mirando las cifras, ¿no? El tema de la educación, la salud, etcétera, fue totalmente destruida. La salud del Estado que provenía, la educación, eso lo destruyó. Y esa parte uno tiene que tener conciencia de eso. Pregunta para la vuelta. ¿Qué rol juega hoy día Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Evelyn Matei respecto a esta división, respecto a la herencia, respecto a la vigencia? Vigencia que se puede percibir simplemente abriendo el diario y lo que fue la figura de Cheire y todo el escándalo que se ha provocado respecto al momento en que se difunde aún más la situación de la entrega del niño en La Serena. Ya volvemos. Por supuesto, de vuelta acá en Actualidad Central. Vienen elecciones. Seres historiadores no les gusta mirar al futuro, ¿ah? Pero... Te equivocas. Yo escuchaba aquí el otro día Fernando que decía, no me gusta mirar la bola de cristal. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el rol y qué representa cada una de las figuras que recién les nombré? ¿Ah? No me quiero ir con cada uno de los candidatos porque... No alcanzamos. Estamos cerca de la docena ya este año. ¿Qué representa la figura de cada uno respecto justamente a lo que ha sido esta división que hasta hoy día está marcada? Yo creo que efectivamente el golpe, los 40 años, la dictadura militar fundamentalmente, yo creo que
ponen un clivaje importante en esta elección. O sea, esta elección presidencial, este tema que estamos discutiendo hoy día va a pesar. No es un tema que no tenga ninguna importancia, y todos los candidatos... Principalmente dado por los personajes que tenemos. Y por la conmemoración. Y por la conmemoración. Sí, y la coyuntura. Y yo creo que la alianza, fundamentalmente Matei, no quisiera que este tema formara parte de la discusión. Ella quisiera todavía enfrentar más el tema sobre las políticas públicas, pero esto es inevitable, y creo que ella frente a esto no ha tenido un buen desempeño respecto a cómo tratar el tema de los 40 años y la dictadura militar. ¿Cristina? Yo creo que representan Matei y Bachelet esa ruptura que está instalada en nuestra sociedad, que no se ha superado, de ese pasado que nos pesa, y que representa además también los límites de la justicia transicional y la impunidad que ha quedado allí, porque el caso de Bachelet no es un caso que haya sido cerrado, no hay nadie culpable por la muerte de Bachelet, y por lo tanto representa también ese espacio no resuelto de nuestra transición. ¿Cómo lo ves tú, el rol de cada uno? Si está tan presente como Mira, yo lo afirmo. Sí, yo te diría que de los dos, yo creo que los chilenos... Las dos. O de las dos. ¿A cuál de las dos se refiere? ¿A la rubia o a la hija del general? No, a las dos. A las dos. Yo creo, oye, que, y todos los chilenos, no solo ella, tenemos que empezar a tratar de ir arreglando los problemas, digamos, que todavía dividen a Chile, y que hace que a 40 años del golpe, te digo, todavía hay una división muy profunda. Eso, ahora, son muchos casitos, ¿eh? No es cosa de hacer decir, no, ya, nos perdonamos mutuamente, no, abrazar, no. Hay que ir arreglando todo eso. Ahora, es cierto que eso va a ser una cosa muy larga. Yo estuve en Francia para la Revolución Francesa a los 200 años, y todavía los tipos casi se agarran a puñetes en la calle, te digo, los partidarios de la revolución contra los enemigos de la revolución. O sea, no va a ser una cosa corta, pero hay que hacer un intento de llevar eso adelante, porque eso perjudica a Chile. ¿Isabel? A ver, yo creo que los historiadores siempre estamos pensando desde el presente el pasado, porque ese pasado va a determinar el presente y el futuro. Entonces siempre estamos en esta relación, en este movimiento, ¿no? Por lo tanto, no es que no nos guste pensar el presente o el futuro, lo que pasa es que lo hacemos desde una perspectiva, supongo, distinta, ¿no? Ahora, a mí me parece, volviendo a lo que tú señalas, Cristian, creo que en el fondo, en la medida que el alma de la nación, el alma en el sentido aristotélico, ¿no?, está como principio de racionalidad, no se sane en este país, y no se va a sanar mientras se quieran silenciar, mientras no se hagan las reparaciones de justicia y verdad necesarias, mientras no podamos avanzar. Si es que la justicia y verdad alcanza. ¿Cómo con alcanza? Justicia y verdad. ¿Sí? No significa necesariamente que quiten el dolor, porque aquí hay elementos humanos tremendos. Pero el dolor es mucho más grande frente ayuda. a la impunidad. La impunidad te agudiza el dolor. Sí. Eso es muy brutal. Entonces, pero quiero terminar la idea que en el fondo, vuelvo a decir, que cuando la derecha haga no sé si me culpa la palabra, pero asuma sus responsabilidades, porque es verdad, no fue un gobierno de Pinochet, tuvo mucha participación la derecha, es decir, usaron a los militares para el trabajo sucio, y ellos después gobernaron en el diseño de políticas, ¿no? Entonces yo tengo la sensación que los temas pendientes tienen que irse resolviendo, verdad y justicia. La Cámara 5 suya tiene ahí 20 segundos para decir lo que se le venga a la mente. Como historiadora me encantaría que se pudieran abrir los archivos de las Fuerzas Armadas de 10 años atrás, de 10 años, o sea, del 70 al 80, que pudiéramos como sociedad saber qué pasó, pero con base científica, rigurosa. Me parecería importante, me parecería muy importante que la sociedad existieran mayores espacios a la memoria complicada, pero la banalización de lo que sucedió me parece una expresión perversa. Decir que yo era joven, que todo eso no es bueno para el alma de la nación, que tiene que recuperarse. Cristina,
la cámara 6, Ay, yo me metí a la 100% cámara. tuya. Bueno, yo creo que hoy es muy importante revalorizar estos debates ciudadanos, valorizar la conmemoración como un hito significativo para poder volver a encontrarnos como nación en un respeto y en la tolerancia por el otro. Y en ese plano, la búsqueda y la instalación en los programas de estudio de una pedagogía de la memoria podría ser significativo para precisamente avanzar en lo que mencionaba Cristian, de una sanación o de un intento, digamos, de que esto efectivamente podamos avanzar hacia la recuperación de una sociedad tolerante y diversa. Cristian, cámara 5 suya. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ella, con lo que dijo Cristina. Creo que hay que hacer ese esfuerzo de empezar a mejorar las yayas que todavía tenemos, ya tenemos bastante. Y eso es un esfuerzo, repito, no solamente de los candidatos, es un esfuerzo de todos los chilenos. Te diría, y tenemos que hacerlo sobre la base de la verdad, porque si no se hace sobre la base de la verdad, eso no se va a mejorar. Primero tenemos que saber la verdad a fondo y después podemos pensar, ¿no es cierto?, en un Chile unido. Ahora, no va a ser una cosa rápida. Pueden pasar 200 años con la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, antes que eso ocurra. Marco, cámara... ¿Qué cámara le va Marco? ¿La 5 o la 6? La 6, toda tuya. Mira, desde una perspectiva politológica yo diría que efectivamente esta elección de noviembre, 17 de noviembre, va a estar cruzada por este tema. O sea, es inevitable que este tema no forme parte de la discusión y de las preferencias que van a marcar esta elección. Y en segundo lugar, creo que es necesario no dejar de lado el tema del golpe de Estado, pero concentrarse en el tema de la dictadura. Creo que lo que está dividiendo al país hoy día ya no es tanto el golpe de Estado en sí mismo, sino que son los efectos de eso y tiene que ver con la dictadura, donde todavía no hemos avanzado suficiente en la reconciliación, en lo que se ha dicho aquí, en el tema de la justicia, en el tema de esclarecer lo que allí ocurrió, y por lo tanto el gran tema pendiente de Chile sigue siendo la discusión, el análisis, la investigación sobre el tema de la dictadura y sus resultados. Bueno, quisimos hacer este programa bajo un punto de vista histórico, creo que lo conseguimos. Entender, aclarar los conceptos, más allá de hacer una cronología de los hechos, sino que simplemente aterrizar las cosas y poder proyectarlas, ¿ya? Por lo que ustedes me han dicho, yo creo que vamos a tener que hacer en 10 años más el mismo programa, el de los 50 años, con las nuevas reflexiones y con los nuevos sucesos que vayan ocurriendo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, por la generosidad de estar un día sábado acá con nosotros. Esto ha sido Actualidad Central, una discusión abierta. Gracias por su participación. Como siempre, quedo en deuda con la gente de los Twitter, pero también sirve para que ellos vayan de alguna forma conversando los temas. Muchas gracias. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.